Vamos a hablar sobre el cultivo 3D de células, específicamente de las células HeLa, las cuales son un modelo avanzado para estudiar el cáncer. Tradicionalmente, estas células se cultivan en 2D, en una monocapa. Sin embargo, los cultivos 3D ofrecen un entorno más realista, imitando mejor la arquitectura y función de los tejidos. Esto permite observar interacciones célula-célula y con una matriz extracelular, formando estructuras llamadas esferoides. Para lograr esto, se utiliza matrigel, el cual es una matriz proteica derivada de la membrana basal de ratón. A baja temperatura es líquida, pero se solidifica a más de 10 grados centígrados, creando un entorno similar al estroma natural. Las células se mantienen en un medio DIMEM con suero fetal bovino al 10% y antibiótico. Como son adherentes, se desprenden con tripsina para ser resembradas o congeladas. Una vez en suspensión, se mezclan con matrigel y se incuban a 37 grados centígrados. Así se forman esferoides que simulan el crecimiento tumoral tridimensional. Para analizarlo se usa DAPI, el cual es un tinte fluorescente que se une al ADN y permite visualizar los núcleos celulares bajo luz ultravioleta. Es importante hacer esta tinción en la oscuridad para evitar la degradación del colorante. Este modelo 3D es clave para estudiar tumores y evaluar tratamientos en condiciones más cercanas a la realidad. El cultivo 3D en Matrigel nos permite obtener modelos celulares mucho más representativos en el entorno real de los tejidos en comparación con los cultivos tradicionales en 2D. Esto es fundamental porque las células en 3D presentan una organización, comunicación y respuesta a estímulos más parecida a la que ocurre en el cuerpo humano. Además, este sistema facilita el estudio de procesos complejos como la migración celular y resistencia a fármacos, los cuales son clave e importantes en la investigación médica y desarrollo de nuevas terapias. Es por eso que los cultivos 3D mejoran la relevancia y aplicabilidad de los resultados experimentales, acercándonos cada vez más a una investigación de laboratorio a la realidad clínica. El objetivo general es desarrollar y optimizar un modelo de cultivo tridimensional con células GILA utilizando matrigel. Con esto buscamos analizar el comportamiento y la organización celular en condiciones que simulen mejor el entorno fisiológico, superando las limitaciones tradicionales de los cultivos 2D. En cuanto a los objetivos específicos, primero queremos recuperar y preparar células GILA viables para su siembra en sistemas 3D. Segundo, estandarizar esta preparación y manipulación de la matriz matrigel para asegurar un montaje adecuado y repetitivo de los cultivos tridimensionales. Tercero, implementar la siembra y mantenimiento de las células en matrigel, promoviendo la formación de esferoides. Cuarto, realizar la fijación y tinción nuclear de los esferoides para su análisis por microscopía de fluorescencia. Y finalmente, comparar la organización y viabilidad celular en cultivos 3D frente a los sistemas 2D, para así poder evaluar las ventajas del modelo en estudios biomédicos. Estos objetivos nos permiten obtener un modelo más representativo y útil para futuras investigaciones. Bueno, les vamos a mostrar el procedimiento completo de ripsinización y pase de células HeLa, así como la preparación del medio de cultivo de MEM necesario para el mantenimiento y criopreservación. Primero observamos el cultivo original. Retiramos la placa de cultivos que era del incubador donde estaba a 37 grados centígrados con 5% de CO2 en concentración, bajo el microscopio óptico. Así verificamos el estado de cultivo y confirmamos que las células estaban bien adheridas y presentaban una buena confluencia. Luego realizamos el lavado con PBS, donde removimos cuidadosamente el medio de cultivo viejo usando una pipeta estéril, procurando no perturbar la capa celular. Luego añadimos 1 mililitro de PBS templado para lavar células y movimos suavemente el PBS sobre la superficie, y lo aspiramos para eliminar residuos celulares y restos de cero. Después procedimos a la adición de tripsina. Agregamos 1 mililitro de solución de tripsina sobre las células, asegurándonos de cubrir uniformemente el fondo de la placa, y incubamos la placa a 37 grados durante 5 minutos. Posteriormente observamos el microscopio invertido hasta que la mayoría de las células se desprendieron. Para neutralizar la tripsina añadimos 1 mililitro de DMEM con 10% de suero fetal bovino. El suero inactiva la tripsina y proporciona un ambiente adecuado para las células desprendidas. Transferimos la suspensión celular a un tubo Falcon estéril de 15 milímetros y centrifugamos a 750.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos para peritilizar las células. Después de la centrifugación descartamos cuidadosamente sobre nadante. Ahora, para la preparación del medio cultivo DMEM que utilizamos, primero esterilizamos la cabina de flujo limpiando la superficie interna con etanol al 30%. Dentro de la cabina mezclamos 4.45 mililitros de DMEM base con 0.5 mililitros de suero fetal bovino, que corresponde al 10% del volumen final, y 50 microlitros de solución antibiótica penicilina streptomicina, equivalente al 1% de volumen. Mezclamos cuidadosamente para homogeneizar la situación. Luego filtramos el medio preparado a través de un filtro esterilizante de 0.2 micras acoplado a una jeringa y lo dispensamos en tubos estériles. Aquí alicuotamos 1.5 mililitros de medio por tubo y los almacenamos en refrigeración a 4 grados centígrados hasta su uso. Todo el material desechable se elimina en un contenedor de residuos biológicos apropiado. Para la etapa de resuspensión y conservación final de nuestras células, resuspendimos las células en 500 mililitros del antes mencionado medio de MEM fresco, mezclado 1 a 1 con DMSO.
así proteger las células durante congelación. Colocamos la suspensión en un tubo PEMTOF de 1.5 mililitros y lo guardamos a menos de 80 grados centígrados. Permite una congelación lenta y segura para la preservación de las células. En esta sección vamos a explicar cómo hicimos el matrigel y realizamos el cultivo tridimensional de células GILA, así como el proceso de fijación, tinción y montaje para observación microscópica. Primero descongelamos las células GILA que habíamos congelado previamente. Transferimos el contenido del vial a un tubo con medio de MEM y centrifugamos para eliminar el DMCO. Después descartamos el sobrenadante y resuspendimos el PD celular que quedó en DMEM con 10% de suero fetal bovino. A continuación preparamos la matriz matrigel. Mantenemos el matrigel frío y con una jeringa estéril depositamos 200 microlitros en el fondo de un pasillo de una placa de 96 pozos. Y para la siembra en 3D añadimos 100 microlitros de la suspensión celular sobre el matrigel, así mezclando nuevamente y lograr una distribución homogénea. Hay que evitar la formación de burbujas a toda costa. Finalmente, gelificamos el matrigel. Incubamos la placa a 37 grados centígrados con 5% de CO2 por 20 minutos y así permitimos que el gel se solidifique y encapsula las células. Luego cubrimos el gel con medio de MEM suplementado y mantenemos la placa en incubación para favorecer el crecimiento celular en 3D. Así cambiamos el medio cada 2 o 3 días para aportar nutrientes frescos y retirar desechos, además de evitar que llegue a un punto de confluencia. Para la fijación, cuando finalizamos el cultivo, retiramos el medio, agregamos parafomaldehído al 4% para fijar los esferoides por 15 minutos. Luego realizamos 3 lavados con PBS para así asegurarnos de eliminar totalmente el fijador y después permeabilizamos las células agregando Triton Next 100 al 0.3% de concentración durante 15 minutos. Luego hicimos otros 2 lavados adicionales con PBS y añadimos una solución de DAPI para teñir los núcleos. Incubamos en la oscuridad por 5 minutos y lavamos nuevamente para retirar el exceso de colorante. Para el montaje cortamos cuidadosamente una porción del gel con el esferoide y la transferimos a un portaobjetos. Añadimos una gota de PDG y medio de montaje. Cubrimos con un cubreobjetos y obviamente otra vez evitamos burbujas. Finalmente, para observar la muestra, la colocamos en el microscopio de fluorescencia, donde los núcleos teñidos con el DAPI se visualizan en azul, así confirmando la presencia y distribución de las células en el esferoide. Durante la práctica se llevaron a cabo todas las etapas necesarias para establecer un cultivo tridimensional de células GILA en una matriz de matrigel. En la etapa inicial, tras mezclar las células con el matrigel, se colocaron en una placa de 96 pozos e incubaron durante 20 minutos a 37 grados Celsius. La observación de la placa evidenció una gelificación homogénea, sin la presencia de burbujas de aire, lo cual es fundamental ya que cualquier irregularidad puede interferir con el crecimiento y organización celular. A medida que avanzaron las sesiones de la práctica, se notó una mejora en la consistencia del matrigel, ya que después de 24 horas de incubación se logra una matriz más estable y rígida, lo que favorece la integridad del cultivo y facilita las etapas posteriores como fijación y tinción del mismo cultivo. Para evaluar la viabilidad de organización de las células en gel, se realizó una tinción con DAPI, un marcador fluorescente que se une al ADN y permite visualizar los núcleos celulares bajo luz ultravioleta. Al observar las muestras con el microscopio de fluorescencia, se detectaron núcleos teñidos con fluorescencia azul, organizados en cúmulos o esferoides, confirmando que las células no solo sobrevivieron, sino que también lograron integrarse y distribuirse dentro del entorno tridimensional. Aunque la intensidad de la fluorescencia fue descrita como media, los núcleos eran claramente visibles, lo que indica que la fijación y permeabilización fueron exitosas. Esta visualización permitió constatar que se formaron estructuras tridimensionales coherentes, un indicador importante de que el protocolo de cultivo fue correctamente ejecutado. Los resultados obtenidos en esta práctica demuestran que es posible establecer con éxito un cultivo tridimensional de células GILA, utilizando matrigel como matriz extracelular. Este enfoque representa una mejora significativa frente a los cultivos bidimensionales tradicionales, ya que permite a las células organizarse en una estructura más similar a la que presentan dentro del cuerpo humano. Durante el procedimiento se observó una correcta gelificación del matrigel, lo cual fue clave para permitir la formación de esferoides celulares. Estos esferoides son agrupaciones tridimensionales que favorecen interacciones célula-célula y célula-matriz, mucho más realistas que un sistema plano. La arquitectura 3D promueve comportamientos celulares como la migración colectiva, la proliferación organizada y la diferenciación, aspectos fundamentales en el estudio de procesos tumorales, desarrollo de tejidos y respuesta a fármacos.
La tinción con DAPI permitió visualizar los núcleos celulares, confirmando la viabilidad y distribución espacial de las células dentro del gel. Aunque la fluorescencia observada fue de intensidad media, esto puede atribuirse a variables técnicas como la duración de la tinción, la concentración del colorante o la eficiencia en la permeabilización con Triton X100. Aún así, la tinción fue suficientemente adecuada para identificar la presencia y localización de los núcleos, lo que valida el éxito del proceso de edificación y permite afirmar que las células no solo sobrevivieron, sino que también mantuvieron su integridad estructural en el entorno tridimensional. Un punto importante fue la mejora progresiva en la gelificación del gel de la matriz gel con el paso del tiempo. Esto se evidenció que tras más de 24 horas de incubación, la matriz adquirió una consistencia mucho más firme, lo cual facilitó tanto el manejo como un análisis posterior de esta misma. Este dato sugiere que una incubación prolongada de la fijación puede ser beneficiosa para optimizar la formación de esferoides. Finalmente, este modelo 3D de cultivo celular representa una herramienta altamente útil para futuras investigaciones, dado su capacidad para replicar aspectos claves del microambiente tumoral. Lo hace especialmente valioso en estudios sobre cáncer, farmacología y bioingeniería de tejidos. La práctica también evidencia la importancia de controlar precisión variables como la temperatura, el tiempo de incubación y la manipulación estéril para obtener resultados reproducibles y confiables. Se logró establecer con éxito un protocolo funcional para el cultivo tridimensional de células HeLa, utilizando matrigel como matriz extracelular y DAPI como marcador nuclear. Este protocolo permitió observar núcleos organizados dentro de esferoides, lo que indica no solo una adecuada viabilidad celular, sino también una integración efectiva en el gel, clave para mantener un microambiente realista. Lo más relevante es que este tipo de cultivo 3D representa un modelo mucho más representativo de los tejidos in vivo, brindando un enorme potencial para estudios biomédicos más avanzados, desde pruebas farmacológicas hasta investigación oncológica. Sin embargo, como todo modelo en desarrollo, aún hay áreas de mejora. Se recomienda continuar optimizando parámetros clave como la gelificación de matrigel y la intensidad de la tinción fluorescente, para garantizar mejores condiciones de observación y análisis. En resumen, este avance sienta una base sólida para explorar nuevas aplicaciones en la investigación celular.